¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso está orientado a discutir, reflexionar, pensar sobre temas relacionados con la discriminación en la Ciudad de México. Y como saben, pues hemos estado hablando sobre el racismo. Es importante hablar sobre el racismo porque el racismo existe. Necesitamos entender cómo funciona, visibilizar aquello que hemos normalizado dentro de distintos ámbitos. Hemos hablado del ámbito laboral, del ámbito educativo, de espacios públicos, y hoy queremos hablar sobre el racismo en las expresiones artísticas. No sé si a ustedes les ha pasado de pronto que ven una película que vieron cuando eran niños o niñas y se encuentran con escenas que hoy de plano decimos, híjole, creo que me siento un poco incómoda. Y hablo de películas tanto infantiles como pues para personas adultas. Un cuento, un clásico, Robinson Crusoe cuando de pronto se refiere a viernes, o Moby Dick cuando empieza hablando de un salvaje, ¿no? Ese tipo de expresiones, ¿qué hacemos con canciones como La Negrita Cucurumbe de Cricri? ¿Qué hacemos con ese tipo de expresiones que replican el racismo? Porque pues al final del día los autores, las autoras de estas expresiones viven en sociedades profundamente racistas, clasistas, sexistas, y estaban reflejando aquello en lo que vivían. ¿Qué hacemos con ello? Y pues justamente para hablar, para reflexionar sobre este tema que me parece muy importante, me acompañan Luz María Moreno Medrano, quien es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, en la Universidad Iberoamericana, y Yunko Ogata, quien es escritora y divulgadora de antirracismo. Me da muchísimo gusto recibirlas, de verdad, porque creo que este es un tema que, pues más allá de expresiones como hemos tenido en otros programas teóricas, levantamiento de datos, investigaciones cualitativas y cuantitativas. Esto es algo que finalmente nos toca a todas las personas, justo dentro de nuestra educación, quizá de personas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, hijes, y que me inquieta mucho porque les decía yo antes de empezar el programa, de pronto estoy leyendo Robinson Crusoe a mis hijos y me siento un poco incómoda de leerles la parte de viernes, pero al mismo tiempo pienso, es Robinson Crusoe, o sea, ¿cómo no lo vamos a leer en casa? Entonces, pues me gustaría, Luz María, un poco explorar un poco esto, ¿cómo lo ves? Sí, claro, desde tu ámbito de estudio, ¿cómo ves estas inquietudes y sobre todo cómo resolverlas? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, ¿no? por la invitación, y es un gusto compartir el espacio contigo, con Yunko, a quien admiro muchísimo su trabajo y todo el activismo que están haciendo. Pues mira, coincido contigo en que no debemos apoyar la censura. Yo creo que estos materiales están ahí, y qué bueno que causan como incomodidad, ¿no? Es el primer paso, yo creo, esa incomodidad, reconocerla, porque de entrada esa historia ya nos está causando algo que no va en este momento. Ahora, yo sí los utilizaría como materiales de reflexión, con un objetivo muy claro para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Primero enunciar nosotras como adultas este tema de, a ver, ¿te suena esta frase? ¿Te parece indignante, ¿no? Que esto esté sucediendo en esta historia. ¿Qué harías tú? ¿Cómo la cambiarías? Entonces, no es nada más como consumir tal cual el material. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también pues es un tema de este colonialismo, ¿no? Que ha venido acompañando nuestro sistema cultural durante muchísimos años, porque seguimos consumiendo esa literatura y no hemos sido capaces de recuperar la propia, ¿no? Entonces creo que aquí también hay un tema de producción editorial, de difusión, de creación de nuevas historias. Lo que tenemos ahí como proyecto y como necesidad urgentísima, ¿no? Yo creo que otros países del sur global nos han puesto ahí varios ejemplos, ¿no? De cómo ir rescatando estas historias de esclavitud, de invisibilización para niñas y niños, niñas, ¿no? Cómo hacer estas historias accesibles también para las infancias,
pero dedicarle tiempo a eso. Y yo creo que en la academia y en el activismo tenemos ese reto, ¿no? Enfrente. Sí, sin duda, ¿no? Ponerlo sobre la mesa de discusión a mí me parece muy interesante. Y ya vemos quienes podemos tener las herramientas. Si me pongo en primera persona, porque de pronto digo, bueno, por lo que yo hago, a lo que yo me dedico, nosotras tres muy probablemente. Pero qué hace una persona de pronto? Es que me quiero referir un poco, Junko, y voy contigo ahorita con esto. En el canal de Disney, en un par de películas, se propuso, no sé si se hizo, la verdad no lo he verificado, pero se propuso poner como una entrada, particularmente en la película de Dumbo, ¿no? En donde había un vuelo del elefante sobre unos campos en donde estaban trabajando personas esclavizadas. Y se pretendía poner como un párrafo al inicio para orientar a las personas que vieran la película. ¿Cómo ves esto? Y si quieres ahondar un poquito más en la pregunta inicial también, por favor, adelante, Junko. Sí, pues como justo en particular el caso de Dumbo, es más bien como el tema de o la censura o el aviso al principio con respecto a los personajes de los cuervos, porque son caricaturizaciones racistas de personas negras. O sea, literalmente las leyes de segregación en Estados Unidos eran llamadas como Jim Cuervo. Entonces es como una alusión a ese tipo de personajes y yo tampoco lo he verificado, pero hasta donde sé sí hay un anuncio al principio de la película como para avisar a la persona que lo va a ver que esto es un reflejo del racismo y creo que es muy importante hacer este tipo de gestos, ¿no? No simplemente como quitarlo de la vista y fingir que nunca ocurrió, sino tenerlo muy presente como algo que tuvo muchísima circulación, que todavía tiene bastante, ¿no? Pero digamos en esa época fue formativa, digamos, en el racismo de muchas infancias, de muchas personas. Y como decía Luz, pues verlo de una manera o usarlo como una herramienta crítica, ¿no? Como de ya viste cómo han funcionado estas cosas racistas, desde dónde las enseñan, etcétera. Y creo que esto es importante, ¿no? Me acuerdo también alguna vez alguien me preguntaba, es que a mí me encanta, a mis hijos les encantan estas historietas de Tintín, ¿no? Este chavito pelirrojo belga. Y yo al principio decía, bueno, ¿y esto qué? O sea, como que no tenía idea de por qué era problemático, lo que sea. Y ya luego empecé a ver, bueno, es belga, hay varias historias que ocurren en el Congo belga, donde han ocurrido, pues, yo pienso que es adecuado llamarlo genocidio, porque eso fue, aunque legalmente esté un poco, sea un poco después este término, pero las atrocidades que cometieron los belgas en las colonias del Congo, pues se ven reflejadas en estas historias de Tintín, ¿no? Y aunque creo que o sea, sí se pueden utilizar como una herramienta para ver cómo el colonialismo influye en los productos culturales, al mismo tiempo creo que tampoco hay que priorizar, por ejemplo, comprar esos textos, ¿no? Porque al final de cuentas también el lugar donde decidimos invertir nuestro dinero, refleja también pues como esta demanda o como en el mercado, pues esto todavía lo están leyendo mucho, hay que volver a imprimirlo. Y en lugar de hacer una reimpresión de este texto, que además no es difícil de encontrar, no es como que si no ocurre una reimpresión pronto van a desaparecer de la faz de la tierra, pues invertir esos recursos en la formación o en la impresión, la distribución de textos que no tengan racismo, ¿no? O sea, que sean antirracistas o que no prioricen historias de niños rubios, europeos, blancos, ¿no? Pues como ampliar los horizontes de lectura para las infancias, ¿no? Porque no solo es importante que infancias racializadas no blancas tengan estos textos, sino también para niñas, niños, niñes que son personas blancas, ¿no? Porque es fundamental que entiendan cómo se construye su humanidad sobre la base de la negación de la humanidad de otras personas para que también les interese el antirracismo, porque no es solo la liberación de personas que no son blancas, sino la liberación de todo mundo. Entonces, como siento que a veces también caemos como en esta romantización de, ay, es que esto era lo que me gustaba cuando yo era niña, ¿no? Me ha pasado con varias cosas y que lo vuelves a ver a esta edad y dices, híjole, y que es como, bueno, podemos
podemos tenerlo como algo que nos gustó mucho en su época y todo, y también como dejarlo morir, ¿no? O sea, como estuvo muy lindo, igual y se lo muestro cuando esté más grande, cuando ya tenga una capacidad crítica formada, pero esto, o sea, ¿qué puedo hacer para formar su propio sentimiento de pues del valor de su cuerpo, de cómo se ve, de su cultura, de su lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, no todos estos, digo, no es el tema acá del racismo, pero todos estos cuentos de princesas, ¿no? De pronto, pues son los primeros que pensamos y cómo justo se han tratado de reinterpretar en cierta medida, y digo por parte de Disney en específico, pero creo que esa es un poco también la apuesta, ¿no? Que son cuentos que, pues me imagino que han venido modificándose a lo largo de los siglos, porque pues vienen de una tradición oral y fueron escritos y recuperados por alguien que pues seguramente le puso de su cosecha, ¿no? Y los cuentos originales, creo que inclusive, y estoy hablando concretamente de los cuentos de los hermanos Grimm, pues eran muchísimo más crueles y agresivos y directos y se han ido modificando. Entonces, a lo mejor la apuesta va un poco por ahí. Y también pensaba algo, Junko, del arte que acompaña los cuentos. Recientemente me sucedió que leíamos un cuento clásico alemán que se llama Frau Holle, que es la mujer que hace la nieve. Y se supone que hay dos niñas, una niña que es muy floja y hay una niña que es muy trabajadora y hace las cosas. Y en el arte, la niña buena es una niña rubia de ojos azules y la niña mala es una niña morena, ¿no? Entonces de pronto dices, el cuento, no está mal el cuento, pero el arte que acompaña el cuento es donde tenemos el problema y esa representación, como la estamos reproduciendo nuevamente. Entonces, no sé, Junko, regreso rápido contigo porque me interesa también como esta parte, digamos, cómo involucramos, digamos, la representación de lo que estamos haciendo. Y me refiero concretamente a esto que decía yo hace un momento, esta reinterpretación de los cuentos con Disney, ¿no? De esta inclusión que se está haciendo. ¿Te parece bien o deberíamos estar contando otros cuentos? Pues por acá lo pienso como hay dos vías, digamos, como punto de partida. Creo que siempre hay que pensar en muchas soluciones y muchos caminos para atacar un problema y creo que no hay una vía como la única vía correcta y de la verdad, qué sé yo, y que todas las cosas, los esfuerzos que se están haciendo son importantes para desmantelarlo esto, ¿no? Como desde muchos lados. Entonces, por un lado, creo que es interesante esto que están haciendo, por ejemplo, que, la Sirenita o Hércules o todo esto, pues hay un personaje negro, ¿no? Ok, está interesante porque, bueno, ahora pueden ver como las historias clásicas, que acá también podemos criticar qué es lo clásico y quién decide qué es lo clásico, pero esa es otra discusión. Y sobre todo para mí es importante que se cuenten otras historias, ¿no? Porque, pues, cuando pensamos, por ejemplo, en La Sirenita, pues La Sirenita es una historia de Europa que escribió un hombre blanco, ¿no? Y que es una historia que es muy linda y es además muy triste porque es como un símil a una situación porque él estaba enamorado de un hombre y no podía estar con él porque pues era el siglo XIX. Y está muy bien, es muy lindo, pero también, ¿qué otras historias hay que no sean eurocéntricas, ¿no? ¿Qué otras historias hay de tradiciones africanas e indígenas en América que podamos pues centrar ahora y que no necesitamos como meternos a fuerza en ese molde y decir, bueno, es que ahora es negra esta persona, ahora es indígena este personaje, sino destruir el molde por completo? Y, por ejemplo, en mi propia infancia fue muy importante un libro que está traducido al español, que es algo así como Los cuentos africanos favoritos de Nelson Mandela. Y es un libro ilustrado para infancias que son basados en historia oral de diferentes países africanos. Y todas las ilustraciones son personas negras o personas del norte de África, ¿no? Como árabes. Y las historias ocurrían en otro contexto totalmente, con otras mitologías. Recuerdo que hay varias historias que hablan sobre Anansi, que es como este dios araña del oeste africano. Entonces, como tener ese tipo de historias para mí fue igual de importante que
La Sirenita, ¿no? Que también me encantaban esas cosas, pero yo tenía otras nociones, ¿no? Yo no decía, ay, es que ninguna princesa se parece a mí, ¿no? Bueno, ¿y para qué quieres ser una princesa, ¿no? ¿Para qué pensar que estas son como títulos a los que hay que aspirar, ¿no? Entonces creo que es importante, o sea, sí está lindo el esfuerzo de que haya una diversificación de las mismas historias, pero me parece a mí personalmente, mucho más valioso invertir tiempo, atención y esfuerzo en otras historias. Claro, y buscar contar, exacto, o sea, otras historias desde otras perspectivas, ¿no? Y sobre eso, Luz María, o sea, ya en una parte educativa, ¿hay esfuerzos para estos cambios, digamos, dentro de los programas educativos? O sea, ¿cómo podemos meter esto, pero también deshacernos? Y mencionaba yo hace un momento a Cricri, que es un clásico mexicano, pero que pues me parece que hay algunas canciones, no todas, por supuesto, tiene muchísimas, pero hay algunas que sí son pues bastante problemáticas, ¿no? En cuanto a la reproducción de este sistema racista. Fíjate que sí, sin duda, Cricri y muchísimos otros materiales que seguimos utilizando en México son profundamente racistas y además clasistas, ¿no? Como sabemos, en México el racismo y el clasismo están sumamente vinculados y entonces, pues estas jerarquías sociales también en las canciones de Cricri se reproducen tremendamente y en los cuentos de las princesas y de Disney y todo también, ¿no? Yo la verdad es que sí, confieso que fui una mamá sumamente aguafiestas en los primeros años de mi hija, ¿no? Porque era bien crítica de las princesas y mamá, me regalaron la princesita, guácala, odio la monarquía, odio las princesas de Disney, no sé qué, era súper aguafiestas. Entonces ella misma, recuerdo 4 años, ¿no? Es que a mi mamá no le gustan ni las Barbies ni las princesas y yo no tengo en mi casa y le regalaban un montón de Barbies, ¿no? Y entonces las abría y era así de, cheque el cuerpo, todas rubias, están idénticas y les quitaba yo la ropa, o sea, sí era como, es un poco como este feminismo aguafiestas del que habla Sara Ahmed, ¿no? Que ya no podemos tolerar un meme, ni un chiste, no, o sea, ya no va, igual con el racismo, ¿no? Y también creo que ahí hay un tema, esto que decías del ejemplo de este cuento alemán, hay un tema de moralidad que a mí me parece bien peligroso, ¿no? Lo blanco como bueno, lo negro como malo, y es esta dimensión individual del racismo que no acabamos de aceptar, ¿no? Que la tenemos bien internalizada y que nos cuesta muchísimo en cuanto te preguntan, es que el racismo en México, no, yo no soy racista, no, yo no soy racista porque inmediatamente lo estamos viendo a nivel individual y no a nivel estructural. O sea, el momento en que vemos que México es profundamente desigual, responde al sistema racista y clasista que tenemos, ¿no? O sea, sí o sí. Entonces, independientemente de si yo me considero o no me considero, tengo que asumir que si yo soy una mujer preparada, blanca, con una formación súper colonialista en muchísimos sentidos, que me leyeron esos cuentos en la infancia, entonces los tengo mucho en el subconsciente también, reproduzco el racismo, aunque no quiera. Entonces, un poco de humildad también de decir, si no estamos todo el mundo en el lugar en que quiero que estemos, en que es digno que estemos, pues estoy reproduciendo de alguna forma el racismo y es como muy doloroso. No estamos haciendo en México suficiente. Me queda claro que no hay. Yo recuerdo hace 10, 15 años que alguna vez mi tesis de doctorado la hice sobre cómo viven el racismo las niñas, los niños indígenas que migran a la ciudad y están en escuelas urbanas, ¿no? Y recuerdo que con uno de mis asesores, un antropólogo que hacía cuestiones de educación, le dije, oye, es que en México tendríamos que estar hablando de antirracismo. No, en México el término de raza no se utiliza, ¿no? Aquí el tema es educación intercultural y de ahí entonces hay que partir. Y eso es lo que ha llegado a México desde hace varias décadas, la cuestión intercultural. Pero la hemos entendido muy mal, ¿no? La hemos entendido desde un enfoque muy armónico, todos somos iguales y entonces no hablemos de las diferencias, no existe el color de la piel. Entonces, ahorita justo hemos hecho como varias académicos
agendas que tienen que ver con la interculturalidad crítica, decolonial, antirracista, que justamente lo que busca es simbrar el privilegio blanco de alguna forma, entender que la blanquitud tiene mucho que ver y cómo le bajamos un poquito a nuestros privilegios para que otras, otros, otros puedan florecer, ¿no? Y que la estructura entienda que hay un racismo estructural. Entonces ahí hay muchísimo, muchísimo que hacer. Yo creo que estos primeros espacios son un gran avance. Yo confío mucho en que muchos de los cambios están viniendo desde abajo, desde Movimiento Prieto, desde Racismo MX, desde gente que está utilizando las redes, ¿no? Desde la sociedad civil para organizar movimientos que están empezando a impactar la academia, espacios de política pública. Entonces yo sí creo que justo nos toca sumarnos a esos esfuerzos para visibilizarlos más, ¿no? Pero hay muchísimo que hacer. Sin duda, y pues siempre la invitación que hacemos acá desde Copred es convertirnos en la hija, la amiga, la mamá incómoda, porque pues sí, hay que ser críticas, hay que ser críticas con esto que hemos dado por sentado. Y decía yo al principio, visibilizar aquello que hemos normalizado durante tantos años y no aferrarnos, porque de pronto es como, ¿cómo cri-cri? Pues perdón, pero las canciones de Cricri son tremendamente racistas y clasistas. Entonces, pues perdón, no le voy a poner esa música a mis hijos porque yo no quiero que lo normalicen, porque al final del día la canción no los va a convertir como una varita mágica en un racista, pero no están siendo críticos o críticas con aquello que están recibiendo y van a replicar estas conductas normalizadas. Vamos a hacer una pausa y regresamos a conversar sobre esto porque la verdad es que me parece súper interesante y bueno, pues creo que estamos empezando apenas arrancando a analizar esto. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. Pues como acabamos de ver este experimento que realizó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, pues realmente a mí me parece devastador cómo los niños señalan como el muñeco malo al muñeco moreno. Y la verdad es que justo lo que decíamos en el bloque anterior, cómo pues a partir de esta educación que están recibiendo los niños, no solamente en casa por parte de sus familias, sino también a través de los cuentos, a través de las rimas, a través de la música infantil, pues estamos reproduciendo este racismo que lleva a concluir a estos pequeños que el muñeco blanco es un muñeco bueno, un muñeco bonito,
y el muñeco moreno o el muñeco negro, pues es un muñeco malo y es un muñeco no bonito o feo. Y pues es esta justamente, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como padres, como madres para eliminar estas manifestaciones del racismo en aquello que es con lo que estamos alimentando a nuestros hijos e hijas, ¿no? En actividades lúdicas, ya, que estamos hablando de cuentos, que estamos hablando de canciones, que estamos hablando de rimas. Hace poquito me pasó que mi hijo estaba con su libro de español y traía una rima que me pareció, inclusive le escribí ahí a la maestra, esto es racista, porque era una rima que decía la Indita, ay, es que no la recuerdo, pero era y es un libro nuevo, no estoy hablando de algo de hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para señalar esto, pero sobre todo para cambiarlo y no aferrarnos a estas rimas, a estas músicas, a estos cuentos que vemos como clásicos? ¿Cómo podemos, digamos, revolucionar esto, Junko? No sé, una reflexión en ese sentido. ¿Qué podemos hacer, pues? Pues, en primer lugar, creo que hay que también hacer una explicación o un énfasis en por qué es importante trabajar esto con las infancias. Y es justo porque, pues como son personas en desarrollo, personas literalmente muy nuevas, cualquier cosa lo absorben para bien o para mal. Y entonces puedes crear infancias antirracistas que hasta su vida adulta van a ser muy antirracistas porque se van a dar cuenta de todas estas realidades desde muy peques, o vas a crear adultos o por una parte con un montón de problemas de racismo interiorizado, de odio a sí mismos, a sí mismas, mismes, por todos estos mensajes que nos envía la sociedad, o pues juventudes que van a darse cuenta que es un discurso que no refleja sus realidades, que no define sus identidades y que van a tener pues como la fuerza de ser antirracistas, ¿no? Y que creo que muchas veces ¿cuál es la palabra? Subestima la inteligencia, la percepción de las infancias, y pues esto es también parte de la opresión que viven las infancias, ¿no? Que no se les considera como un grupo oprimido que vive violencia, pero pues sí lo son, y no solo en cuanto a racismo, sexismo, LGBTfobia, capacitismo, etcétera, sino por su condición de pues como seres subordinados a los adultos que les rodean, ¿no? Y que pues también hay que pensar cómo podemos apoyarles para crear, pues, una vez más, adultos que tengan, pues, no solo la fuerza para enfrentarse a las formas de opresión, sino también, pues, seres humanos funcionales, ¿no? Digamos, buena gente de manera muy general. Y creo que cuando hablamos del contenido de los textos educativos, pues esto es fundamental, ¿no? Porque tenemos desde Vasconcelos, que es a quien le podemos agradecer algunas de las campañas de genocidio cultural más fuertes que ha habido en México, y pensar también en, por ejemplo, Nadia López, una pedagoga, compañera mixteca a la que quiero mucho, hizo su tesis de licenciatura sobre la forma en la que se aborda los temas de población africana y afrodescendiente en México, y es muy, pues es muy poco, y lo poco que se hace está mal hecho porque no se le da la formación correcta a las profesoras y profesores, ¿no? Y ¿por qué es importante esto? Porque hay muchísimas infancias afrodescendientes que o no se van a ver reflejadas en los libros de texto, o peor todavía, van a ocurrir muchos discursos racistas en torno a estas poblaciones, ¿no? Y pensando que la educación primaria, por ejemplo, pues es fundamental en la manera en la que vamos entendiendo el mundo y donde se van cimentando muchas violencias, no sé ustedes, pero yo sí tuve así de que una maestra de tal año de primaria que fue una persona horrenda, que a cada rato tenían que ir mis papás así como de, oiga, ¿qué pasó aquí, no? Y que esto también mi mamá me cuenta de esto y mis abuelos me cuentan de esto. O sea, los maestros, la figura del maestro y la maestra es también una figura que tiene que adaptarse a los tiempos, que tiene que ser
activamente pues como aliada de estos movimientos, porque si no también son otra fuente de violencia, no solo el contenido que comparten o que imparten, sino la forma en la que lo hacen y la manera en la que tratan estudiantes. También tengo personas de mi familia extendida que me han comentado de cómo las maestras o maestros son racistas, ¿no? Que es evidente que con ciertos niños hay un favoritismo y con ciertos niños hay un odio que no saben de dónde viene y que también es por eso. Entonces, para mí también es súper importante pensar no solo el espacio educativo, sino las personas que están a cargo de este proceso, cómo se están adaptando a estas épocas, quienes tienen la voluntad, cómo les podemos facilitar el ser profes, pues no déspotas, ¿no? No con la pedagogía de la violencia. Y pienso no solo en Freire, sino sobre todo en Bell Hooks, ¿no? Su texto es Educar para transgredir, me parece que se tradujo al español con ese título. Entonces eso, ¿cómo podemos crear transgresión en las infancias, pero no como algo de violencia, sino como algo de cuestionar el status quo? Y bueno, por último decir que yo sé que esto tampoco cae únicamente en los profes, ¿no? Sino que si tienes tú un grupo de 50 niñas, pues está limitado lo que puedes hacer, pero creo que sí es importante tener las conversaciones, ¿no? Y empezar a poner sobre la mesa cómo podemos hacer estos espacios más amigables y de cariño y de ternura, no solo para las infancias, sino también para los profes que están a cargo de estos grupos. Sí, sin duda, ¿no? ¿Cómo estamos reproduciendo todo eso? Pues en el espacio en el que más horas pasan los niños y las niñas, ¿no? Que es la escuela, exactamente. Y Luz María, ¿cómo reformar, y no digo en términos de reforma, sino volver a formar al profesorado? Porque pues al final del día justo es este tema de son los recursos que tienen, es la manera en la que se ha enseñado a enseñar, ¿no? Entonces, de pronto, digo, pasa mucho, por ejemplo, con la familia, ¿no? Que en los salones de clases se sigue reproduciendo la familia tradicional, papá, mamá y sus hijos, y tenemos escuelas incluyentes, pero que en el salón de clases siguen reproduciendo esos modelos familiares cuando los niños no tienen esos modelos familiares, ¿no? Y no solamente escuelas incluyentes, digo, muchísimas familias están integradas por una madre sola, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta manera de transmitir, sobre todo a través de imágenes o a través de estos ejercicios lúdicos, de los cuentos, de las rimas, de las adivinanzas? Fíjate que yo creo que justo lo que está sucediendo en las escuelas es producto de todo este racismo estructural, ¿no? O sea, si tú ves la misma estructura de la Secretaría de Educación, las subsecretarías o los lugares en donde reciben menos recursos económicos son justamente las que atienden comunidades de pueblos originarios, o poblaciones afromexicanas, o, ¿no? O sea, en el nombre está muy bien, la promoción de las lenguas indígenas, y entonces, pero a la hora de la hora, ¿no? A la hora de la producción de los materiales, de la difusión, de la invitación y el reconocimiento de todas las académicas y académicos de pueblos originarios que están haciendo un trabajo increíble, hay poca difusión, hay poca voluntad realmente de que esto llegue a la población en general, ¿no? Seguimos creyendo que esos materiales van dirigidos a poblaciones originarias. Entonces creo que ese es el gravísimo error, o sea, cuestionarnos de fondo el sistema racista de la estructura de la Secretaría es un tema, ¿no? Porque en algunas investigaciones podemos ver también que el racismo se reproduce en las mismas escuelas con los profes que habían sido hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque, claro, si la familia vivió discriminación, ¿no? Pues lo que quieren es que las nuevas generaciones no lo vivan. Entonces, pues mejor no hablar, aunque sea una escuela bilingüe, pues mejor que primero aprendan el español, ¿no? Pero eso no es una cuestión individual de los profes, es un tema del sistema que es el que creo que tenemos que cuestionar en sus, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de los libros de texto, pues tú has visto cómo estuvieron las redes con la forma en la que se invitó a crear estos nuevos libros de texto, ¿no? En esta nueva administración. Ahí hay que ser como muy críticos
y muy serias, muy serios en la manera en la que estamos realmente convocando a crear esos materiales. Ahora, yo soy profe, ¿no? He sido profe en educación rural, en educación indígena, ahorita soy profe pues, universitaria y nos preocupa mucho este tema, sobre todo en un contexto, imagínate, pues la Ibero es un contexto muy privilegiado, ¿no? Y creemos, de verdad, un grupo de académicas, académicos que estamos comprometidísimos con el tema, que solamente a través de comunidades reflexivas de práctica. O sea, no va a haber cambios eh, en la manera de concebir la pedagogía, ¿no? Como me encanta que traigas a colación a Bell Hooks, Junko, porque justamente ella habla del amor, de la transgresión, del aprender a hacernos comunidad, ¿no? Entonces, eso únicamente va a suceder si nosotras y nosotros mismos lo vivimos así, si cambiamos este paradigma educativo del yo soy la que sabe y entonces este es el estudiantado que aprende, ¿no? Y hemos hecho comunidades de prácticas interculturales, ahorita aquí en la Ibero, que han resultado todo un reto, pero de lo que se trata es de tener algún detonador, ¿no? Para el diálogo, y empezar a cuestionarnos nuestras propias prácticas racistas. Entonces, imagínate que de pronto en un diálogo les decimos, a ver, ¿cómo identificas la diversidad en tu salón? Pues la neta, cómo vienen vestidas, el tipo de tono de voz que tienen, la marca de la computadora que traen, la marca de los zapatos que traen, ¿no? O sea, visibilizar todo eso, verbalizarlo de entrada, ya te está hablando de cómo estoy percibiendo el mundo, pero ese trabajo de verdad es doloroso, apena, ¿sabes? Pero también ahí nos permite como irnos formando en comunidad. Entonces ha sido todo un reto, ha sido doloroso, acabamos haciendo un anarcálogo, así lo llamábamos, ¿no? Como de prácticas docentes antirracistas o interculturales, y ahí el principio básico es la horizontalidad y el diálogo. O sea, ¿cómo lo voy a hacer justamente para escuchar la diversidad de voces, la diversidad de experiencias, interesarme por de dónde vienen el estudiantado, realmente cuáles son las necesidades y estarme cachando, ¿no? De manera constante, cuáles son esos prejuicios que tengo. Ah, me dicen que es migrante, ¿qué pasa por mi cabeza? ¿Qué me imagino inmediatamente? ¿No? Me imagino pobreza, me imagino marginación, me imagino qué. Y eso creo que es un tema. Yo a los profes de educación básica les digo mucho, piensen mucho cuando vienen los papás y las mamás a hablar con ustedes, desde dónde los reciben, ¿no? Desde el aquí caben todas y todos, o desde muy mal, señora, porque no le lee todos los días a su hija y a su hijo y no le pone atención y usted trabaja todo el día y entonces la niña está sola, ¿sabes? Entonces, desde el déficit, ¿no? En lugar desde la riqueza y del decir, híjole, está de la fregada el capitalismo, ¿cómo nos hacemos comunidad para que en esta escuela puedan sentirse atendidas y atendidos todos, ¿no? Claro, sí, cómo estamos reproduciendo eso, ¿no? Y justo de pronto en estos espacios, digo concretamente en la Ibero, yo soy egresada de la Ibero y he sido profesora ahí, y justo uno de los temas que más trabajo me costaba hablar con el alumnado es el tema del privilegio, ¿no? O sea, cómo hablamos de nuestros privilegios en un espacio privilegiado en donde la gente te dice, no, para nada, yo estoy aquí porque me ha costado mucho trabajo. Y es como, pues no, amigo, amiga, no. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pelar esa cebolla, ¿no? De pronto, y entender muchas cosas digo, y retomando el tema, ¿no? Porque de pronto creo que nos lleva a muchas otras ámbitos y a muchos otros espacios, pero cómo eso que somos nos viene alimentado a través de estas expresiones culturales y a través de estas expresiones artísticas, ¿no? Que es lo que nos hace ser, ¿no? Y es lo que refleja una sociedad como es. Junko, justo un poco retomando esto en los 2 minutitos que nos quedan para irnos a la publicidad, ¿cómo miras el hacernos, digamos, como personas desde estas expresiones culturales? O sea, ¿cómo nos influye, digamos, no? ¿Podrías plantear la pregunta otra vez? Es que creo que no la entendí del todo.
Sí, Junko, más o menos, o sea, lo que me gustaría un poco reflexionar antes del comercial sería pensar cómo, o sea, transmitir a quienes nos están viendo por qué es importante reflexionar, cómo desde estas expresiones culturales, de la música, de los cuentos, del cine, de lo que vemos en la televisión, nos va conformando como personas o como seres humanos. Sí, creo que es importante hablar de la influencia que tienen los productos culturales artísticos en nuestra, pues la forma en la que vemos el mundo, en la que entendemos nuestro lugar en el mundo, porque son, pues, digamos, hay muchas emociones de por medio, ¿no? Tenemos una conexión muy profunda con el arte, cada quien de una forma distinta, ¿no? Y esto también nos va como abriendo, cerrando el panorama de nuestras propias posibilidades, el poder de la denuncia, el poder también de la conformidad, de la complicidad. Y, por ejemplo, pongo unos ejemplos muy concretos. Hay una canción que se llama Strange Fruit de Billie Holiday, que es una denuncia de la violencia racista de principios del siglo XX en Estados Unidos y que fue muy controversial en su época, pero que también es una forma muy poderosa de llamar la atención hacia esta problemática. Y es lo mismo que 50 años después, en los 80, si no mal recuerdo, los 90, la canción de Fuck the Police de NWA, ¿no? Que es también una denuncia de cómo la policía está, o hay una excesiva presencia de la policía en los barrios empobrecidos en Estados Unidos, en particular en California, en Compton, de donde es este grupo, y de que sin importar si son inocentes o no, se les criminaliza en el espacio público y es un recordatorio de que para las instituciones ellos no pertenecen al espacio público, ¿no? Y que hay muchísimas otras expresiones y maneras de denunciar la violencia y algo que a mí me ha interesado mucho es a través de, sí, la literatura, pero en particular la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? ¿Y qué significa que en El Señor de los Anillos hay pura gente blanca y en la Guerra de las Galaxias hay una persona negra? Y todas estas películas y estas novelas son dominadas por gente blanca y entonces tú dices, bueno, es que la gente negra no pertenece en el futuro, hablando de la ciencia ficción, la gente negra es erradicada del futuro. ¿Y qué significa reapropiarse de eso? Y que hay escritoras como N.K. Jemisin o como Nalo Hopkinson, Octavia Butler, que están como transformando o transformaron en su obra todos estos paradigmas, pero claro, a ellas no las ponen en los mismos estantes, no las traducen con la misma frecuencia, y entonces nos queda pensar esto, ¿no? Como no tengo yo lugar en el futuro, yo no tengo lugar en un mundo fantástico, o sea, tú puedes pensar que existen los dragones, pero no la gente negra, ¿no? Entonces, creo que es importante para darnos cuenta de cómo estos mismos discursos a nivel, pues muy extenso, a nivel institucional, limitan las posibilidades que vemos para nuestras propias vidas, ¿no? Porque ni siquiera en la ficción se nos da un espacio para existir, sino es como una persona esclavizada o violentada de alguna manera. Sí, claro, ¿cómo estamos representando todo ello, no? Vamos a hacer una pausa, necesitamos hacer una pausa ahorita y regresamos a retomar este último tema porque me parece que es muy importante justo cómo representamos y cómo sobre todo algo que dijeron muy al principio, ¿quién define cuáles son los clásicos? ¿Quién define qué cuentos o qué novelas o qué expresiones se traducen, se divulgan o se consideran importantes? Estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y expresiones artísticas y culturales. No le cambien. Nos vemos ahorita. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y expresiones artísticas y culturales. Y bueno, pues para este último bloque, pues me gustaría empezar con Luz María sobre el tema. Bueno, pues ya hemos estado un poco explorando qué hacer y pues eso, ¿no? O sea, se requiere un cambio cultural, pero desde tu perspectiva, ¿qué tendríamos que ajustar desde las familias, desde las escuelas, desde la sociedad? Y nos decías al principio, no estás de acuerdo con la censura. ¿Qué hacemos con esas expresiones racistas? Levantar la mano y denunciar.
sea, sin duda creo que uno se tiene que posicionar en esta cosa aguafiestas, ¿no? De decir, a ver, no, aquí eso no, o el GIF o el meme o este tipo de cosas que de pronto parecen bromas y parte del humor mexicano, ¿no? Porque sí lo he escuchado muchas veces, yo creo que en ese momento hay que detenerlo. Y sí creo que algo bien importante es la diversidad de expresiones artísticas a la que nuestras infancias tienen acceso, ¿no? Creo que cuando nos movemos en un contexto mayoritariamente blanco, ¿no? Pues tendemos a consumir ciertas cosas y a tener siempre ciertos modelos de belleza y ciertas aspiraciones que son blancas, y así podemos pasar toda nuestra vida, ¿no? Entonces, en la medida en que podemos acceder a otro tipo de música, a otro tipo de bailes, de fiestas, dejar de creer que un lado es naco, ¿no? Y otro lado es fifí, y en realidad empezar a ver que las expresiones artísticas son diversas y que así es nuestro país y que no tenemos que asignarle esta cuestión de moralidad. Esto es bueno, esto es malo, esto es atrasado, esto es progre, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema va a ser eso, cuestionarnos como docentes, como familias, qué tan diversa está mi casa, ¿no? ¿Qué tan diverso está el tema? Ahora, yo trabajo mucho temas de lectura con niños y niñas indígenas, migrantes en la ciudad, y también muchas de las cosas a las que han tenido acceso son las princesas, ¿no? Entonces ahí también el tema, cuando hemos logrado llevar otro tipo de literatura, como bien decía Junko, hay modelos inspiradores que llegan a cuestionar un montón a las juventudes, ¿no? Así como decir, órale, Nelson Mandela, ¿de verdad? Entonces, todo lo que he estado haciendo yo también de denuncia por mis derechos en la ciudad, por la vivienda, por esto, se ha hecho en otros países. Entonces, yo soy parte de un movimiento que tiene que ver con una búsqueda global, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad enorme como sociedad de diversificar, ¿no? Todos estos materiales y de darles un espacio igualmente digno como lo tienen las telenovelas que tantísimo daño nos han hecho, ¿no? O sea, si hay un material que ha reproducido el racismo y el clasismo en este país, son las telenovelas que tienen décadas de reproducir esta misma cuestión de el moreno es el que sirve en la casa del rico y la chica que entonces tiene la aspiración de subir a la clase alta si se casa con el marido. Es una cosa de verdad tremenda, ¿no? Y además toda la cuestión del género que hay ahí, el amor romántico, la violencia, bueno, en fin, podríamos yo creo que hacer no sé cuántos programas para analizar el tema y la poca responsabilidad que han tenido el empresariado, ¿no? De estas cadenas televisivas para tomarse en serio y ya dejar de hacer esos materiales, ¿no? Creo que ahí sí tiene que haber un llamado importante en ese sentido, hacer un cambio fuerte, ¿no? Sí, sin duda, las defensorías de las audiencias, yo invitaría a todas las personas que nos ven a usarlas más, justamente para exigir este tipo de contenidos. Luz María, una pregunta rápida antes de irme con Junko. ¿Estarías de acuerdo con la clasificación de los programas, por ejemplo? Ahorita vemos que hay una enorme preocupación, por ejemplo, con el tema de las violencias y escenas sexuales en la programación, y entonces tú puedes encontrarte unas clasificaciones que luego tengo que buscar en internet a ver qué significan, porque ya hay, pero están orientadas a tema de violencia y sexo. Clasificación de los programas por ser racistas o sexistas. Totalmente. Yo creo que entre más información tengamos, mucho mejor. O sea, yo creo que es una forma de irnos educando, así como en la cuestión de los alimentos, si yo consumo o no consumo algo que tiene los 3 sellos y que sé que tiene un chorro de grasa y un chorro de azúcar, pues es mi rollo, ¿no? Igual con las familias, pero que yo sepa que esto que voy a consumir, ¿no? Es altamente violento, es altamente racista o que tiene broncas de género, ¿no? De violencias de género, y entonces eso ya de entrada te predispone como padre, como madre o como cuidador, ¿no? Para decir, híjole, pues si lo veo
con las infancias aquí me va a tocar meterme más, estar más atenta y poder hacer cuestionamientos y reflexiones para que no sea nada más un consumo pasivo, ¿no? Entonces, te digo, que todos estos materiales que tienen esos contenidos estén ahí, pero que puedan ser utilizados para darles la vuelta y hacer preguntas y promover el pensamiento crítico de las infancias y las juventudes, ¿no? Muchas gracias. Yumko, la misma pregunta y si quieres también una reflexión final sobre cambio cultural y un libro que querías comentarnos, por favor. Sí, pues creo que es complejo pensar en poder clasificar películas, series y ponerles que son racistas o clasistas, etcétera, porque el 95% de la televisión mexicana sería imposible de ver, ¿no? O sea, no imposible de ver, sino que estaría llena de todas estas advertencias. Y que además el problema es que como mucha gente lo consume sin ninguna clase de crítica, ¿no? Diciendo como, es que son unos delicados y como decía Luz, como esto de el humor mexicano. Bueno, ¿de qué mexicanos estamos hablando exactamente, no? Pues de los mexicanos que tienen el dinero para decidir qué es lo que se va a producir en la tele, que viven en la Ciudad de México, ¿no? Que viven en ciertas colonias y que hay un desdén por la televisión pública, lo que se hace en la televisión pública, lo que se le ofrece a las personas que ven televisión pública, que me parece terrible, ¿no? Porque hay otros espacios, pensemos, por ejemplo, en el sistema PBS de Estados Unidos o la BBC o incluso algunos programas de la televisión cubana que han planteado otro tipo de contenido, ¿no? Y sobre todo, no subestimar a la audiencia como gente estúpida, que me parece lo fundamental, ¿no? Que ellos van a querer cualquier tontería, ¿no? Las personas les interesa muchas formas de arte, no solo como los mismos chistes racistas de toda la vida, pero el problema es que no se les presenta eso como una opción, ¿no? Y que se da la idea de que esta es la única forma. Entonces, claro que van a pedir más de eso, ¿no? Porque dicen, es que si la gente lo quisiera, pues entonces estaría, ¿no? La demanda no forma el contenido que se ofrece y que ese también es una mentirota capitalista, ¿no? Que oferta y demanda y no sé qué, no, están las personas que tienen el poder, que tienen el dinero y que definen qué es lo que vamos a tener. Entonces, creo que también hay que apostarle a eh, creo que una posibilidad del Internet también es que podemos apoyar a personas que están haciendo un contenido un poco más, como sin tantos recursos, sin todas estas cosas a la mano y que pues igual y con el apoyo suficiente podrían llegar a tener, no sé, un programa de televisión o alguna otra cosa, pero apostarle a eso, ¿no? A diferentes formas de medios y que hay un cine mexicano que no es Nosotros los Nobles y Cine La Regia y que está apostando por contar otro tipo de historias, ¿no? Y es como cineastas como Luna Marán, como André Lo, como Medhin Tewolde, como Ángeles Cruz y que creo que vale mucho la pena revisarles. Y bueno, ya por último, como el pequeño comercial es que justo hablando de literatura infantil, yo soy autora de un libro infantil editado por la editorial Almadía, que se llama Mi Pelo Chino, y que para cuando se transmita este programa ya estará en librerías y acá les enseño ahí. Bueno, casi no se ve por el que se borra mi fondo, pero ahorita lo vuelvo a mostrar. Se llama Mi Pelo Chino, lo escribí yo, lo ilustró Reina Pelcastre, lo tradujo Nadia López, que es la compañera pedagoga que mencioné hace un rato, y es un libro bilingüe, español mixteco, justo porque pues hay poblaciones afroindígenas en México y pues lo escribimos lo creamos este libro desde nuestros propios lugares de enunciación como mujeres que hemos vivido violencia racista desde la infancia por nuestro cabello, ¿no? Y que es bien importante hablar también de estos problemas de racismo y de la agencia del cuerpo y que se racializa el cabello como algo malo, como algo desobediente, como algo que hay que corregir. Y pues este es un libro que trata de hacer lo contrario, ¿no? De contar otra historia. Muchas gracias, Yumko, porque justo creo que con eso me gustaría cerrar
el tema de la oferta de cuentos, de caricaturas, de películas para niños y niñas con estos contenidos antirracistas, con estos contenidos antidiscriminatorios, ¿no? Porque me parece que también es muy importante que haya eso en los espacios en los que los niños están aprendiendo, ¿no? Y el tema del pelo, bueno, pues justo hace unos meses, CONAPRED sacó un comunicado con el tema del peinado en las escuelas y que tiene que ver con esto también, ¿no? Porque justamente, pues no todos los niños, no todas las niñas tienen la misma estructura del pelo para peinarlo como alguien decidió que teníamos que peinarnos para ir a la escuela, ¿no? Y que esto incide justamente en la autoconcepción también de los propios niños y niñas sobre su cabello, ¿no? Y sobre su fisionomía y sobre el cómo se ven y pues justo, ¿no? Colocarnos desde distintas posiciones que nos están jerarquizando a partir de estas imposiciones de cómo debemos vernos, cómo debemos entendernos. Les invito a todas las personas a buscar el libro de Junko Ogata, Mi pelo, ¿cómo se llama otra vez? Recuérdame el nombre, por favor. Sí, Mi pelo chino. Mi pelo chino. Lo apunto para que no se me olvide. Mi pelo chino. Hay que buscarlo. Hay libros, búsquenlos. Hay librerías especializadas. Y bueno, pues eso, hacer críticos y críticas. No se trata de censurar, de prohibir las cosas, pero sí de reflexionar sobre lo que estamos viendo, reflexionar sobre lo que estamos consumiendo, sobre todo cuando estamos con pequeños y pequeñas que justo están en formación. Queremos sociedades libres de discriminación, pero no solamente pasivas, sino activamente antirracistas. Esto fue Espacio Diverso. Estamos hablando sobre el racismo porque el racismo existe y hay que hablar de ello. Nos vemos a la próxima. Gracias, Luz María, y gracias, Junko.